Bien, entonces voy a generar un circuito muy parecido al que estamos trabajando, pero van a ver que vamos a utilizar otro concepto denominado supernodo y ahorita lo vamos a aplicar. ¿Vale? Decimos que sí a todo y voy a generar un nuevo perfil un nuevo ejercicio, un nuevo proyecto. Ahora, voy a copiar este nombrecito porque voy a generar otra carpeta. ¿Vale? Nueva carpeta y este va a ser nuestro ejercicio. Es el ejercicio 5, ¿verdad? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Seleccionamos la carpeta, le ponemos supernodo 01 y ahorita van a ver de dónde sale el supernodo. Elegimos este, pero ahora no le vamos a decir que lo haga en blanco para no tener que rastrear el circuito. Fíjense lo que voy a hacer. Aquí le voy a decir que crea o construya un proyecto basado en un proyecto existente. Me voy a ir aquí donde dice Browse. Y en el Browse me voy a ir al circuito anterior, que era el de nodos 4, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí. Entonces voy a seleccionar ese proyecto, que era el del circuito que acabamos de solucionar. Le ponemos a abrir. Piensa que aquí aparece la ruta y le decimos OK. Y observen qué es lo que va a pasar. Copia el circuito del circuito anterior para no tener que rehacer todo no tener que rehacer todo el circuito. ¿Cómo ven? Padre, ¿no? Ah, ya no vi, profe, se me fue la señal, ya no vi qué onda. En la grabación checas. Ahora, Ok. fíjense, lo que voy a realizar entonces es, voy a quitar esta resistencia y voy a conectar este circuito acá. ¿Va? Profe, pero duda, ¿Sí? del anterior, en la, ¿qué es? ¿La resistencia? Sí, ¿no? Sí quedó 90 miliamperes. No, micro. Digo eso, Ajá, 90 microamperes. sí, porque era la división. A ver, aquí está todavía antes de continuar. A ver, aquí está, es que sí, haz 90 por 10 a la menos 3 Ajá, entre 1 por 10 sobre a la 1 por 3. 10 a la 3. Ujú. Pero entonces sí está bien lo que decíamos, que sale 9 por 10 a la menos 5. Ajá, Ok. nada más estoy recorriendo un punto a una posición a la derecha para dejarlo en términos de microamperes. El micro es esa que parece una U. Ajá, es una mu, Ok, gracias. ¿vale? Aquí en qué iba, así, que voy a modificar aquí, aquí nada más ponemos R2, ponemos aquí 2 kilos, 2 kilos, ajá, aquí ponemos R3, R3, aquí deberían ser 3 kilos, aquí serían R4. ¿También va a ser de nodos este ejercicio? Sí, 1, Ok. 2, 3 y 4. Aquí serían 4 kilos. 4 kilos. Listo. Ah, pero miren, aquí voy a modificar de posición esta resistencia. Fíjense. Esta la voy a mover para acá y esta fuente la voy a rotar y la voy a colocar aquí. Y esta resistencia, a ver dónde está el pin 1. Entonces la roto así y la voy a colocar en este punto. ¿Ven? Ahí está. Ahora voy a conectar esta fuente aquí y acá esta otra fuente. Listo. Ahí estuvo. Pregunta, ¿está bien puesto ahí el valor de el nodo de tierra? ¿Qué opinan? Que
Sí. ¿Sí? ¿Hay Y algún otro nodo que pudiésemos utilizar como nodo de tierra? pues sí, también el que acaba de poner se podría llamar C, Ajá, porque igual tiene una entrada negativa o este, algo así. ¿verdad? Sí. Entonces puede ser tanto este como este, cualquiera de los dos. Pero entonces, ¿cuál usamos? Porque ya el primer discriminante para elegir el nodo de tierra, pues ya vimos desde el circuito anterior que no funciona. Bueno, no que no funciona, sino que no lo podemos aplicar. ¿Por qué? Porque todos los nodos unen a tres componentes. Después, el segundo, en el que el nodo de tierra va a estar conectado a un negativo. Híjole, pero entonces, ¿cuál uso? Este o este, porque en los dos aplicaría, ¿no? Entonces ya no me sirvió. ¿Cuál es el Hasta último? abajo. Pues el de hasta abajo. Ajá. Entonces por eso es que lo voy a dejar ahí. Voy a copiar ese y van a ver que va a estar bien sencillo de trabajar este circuitito. Y aquí vamos a empezar a trabajar con precisamente vamos a empezar a trabajar con el tema de supernodos. ¿Va? Voy a empezar entonces aquí. Aquí tendré yo, voy a elegir el nodo A en este punto, el nodo B en este punto, el nodo C en ese punto. ¿Va? Pregunta, para el nodo A, ¿cuál es la ecuación que le toca? Pues ya le toca A es igual a B1, ¿Por qué? porque lo digo así en la otra. En el otro Porque lo dije ejercicio. en el ejercicio anterior. Sí, Sí. como no hay una resistencia entre B1 y A, y adicionalmente a eso, la fuente B1 está conectada de un lado a y del otro lado a tierra, pues de forma directa podemos asignar el voltaje de A hacia hacia el voltaje de A como tal. Entonces, ya sabemos desde acá que el voltaje de A es igual este, a 12 volts en este caso. ¿Vale? Y entonces ya tenemos la primera situación. Bueno, la primera ecuación. Que recordando un poco, si esto lo vamos a poner en un sistema de ecuaciones que va a tener tres incógnitas, entonces sería 1, 0, 0 y 12, ¿no? Ese sería los coeficientes del sistema de ecuación. Ahora, vámonos con el nodo B. Vamos a tener un pequeño conflicto porque cuando estemos con respecto al nodo B, esto va a ser para arriba, esto va a ser para abajo, pero resulta que aquí tenemos una fuente de alimentación que no podemos determinar de manera directa o indirecta el valor de la corriente que me está generando. Lo mismo va a suceder con el nodo C. ¿Sí? Va a haber un valor para arriba, un valor para abajo con respecto a R4 y va a haber un valor de salida con respecto a C. ¿Por qué? Pues en teoría por esta fuente de alimentación, aunque si seguimos estrictamente lo de la fuente B2, esta corriente, en vez de que vaya hacia donde iniciamos, cuando lo pusimos inicialmente, tendría que ser en esa dirección por la polaridad que tiene esta fuente. ¿Cuál va a ser el conflicto? El conflicto es de que sí puedo calcular o sí puedo descomponer la parte de la corriente de R1 en términos de voltaje y resistencia, para R1, para R2 también, para R3 también y para R4 también, pero para quien no lo voy a poder hacer, va a ser para cuando yo quiera analizar lo que sucede con el voltaje B2. Entonces, aquí vamos a aplicar vamos a aplicar un término que se denomina supernodo. ¿Qué es un supernodo? ¿Se acuerdan que era una supermalla? A ver, alguien que se acuerde. Pues es la malla que ahora sí que envuelve a todo el circuito, ¿no? A ver, ¿alguna otra No, era definición? la malla, la supermalla la contemplábamos cuando era la malla, estaban interactuando las dos mallas o algo así que generaban un problema. Algo así. Ajá. Yo recuerdo que la usábamos para omitir en la ecuación, por ejemplo, si teníamos un generador de corriente
y la ¿Mm? queríamos omitir, usábamos una malla, eh, o sea, la, eh, el generador de corriente que conectaba las dos mallas, o sea, utilizábamos la supermalla que envolvía esas dos mallas, pero no incluía el generador de corriente, Ah, o es sea, para correcto. dejarlo fuera de la ecuación. La supermalla se forma por la unión de dos mallas cuando entre esas dos mallas hay una fuente de corriente que se comparte. Y precisamente para qué se hacía, pues se hacía para no tener que estar, para no tener problemas con una incógnita adicional a nuestro sistema de ecuaciones, porque iba a quedar disparejo. Iban a quedar más incógnitas que ecuaciones y para evitar eso, bueno, tomábamos dos mallas y la consideramos como una sola. Aquí sucede algo similar. El voltaje B2 nos va a estorbar. ¿Por qué? Pues porque como aquí aplicamos en el análisis de nodos, aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff, pues una fuente de voltaje no puedo saber de forma directa o indirecta, al menos así como está conectado ahorita, no podemos determinar cuál es su corriente. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar la ley de corrientes de Kirchhoff si en el nodo B y en el nodo C, pues nos va a quedar una incógnita adicional que sería la corriente del voltaje B2, ¿no? No es IB, no es I por B, no, es la corriente del voltaje 2. No lo podríamos hacer, lo que tendríamos que hacer sería la combinación lineal de las dos ecuaciones para poder eliminar a ese término y ahí es donde surge el término o el concepto de supermalla. ¿Cuál es la supermalla? Bueno, la supermalla se forma cuando entre dos nodos hay una fuente de voltaje. Y entonces lo consideramos como un solo nodo en el cual, con respecto a ese nodo, bueno, va a salir la corriente, va a salir la corriente, va a salir la corriente y va a salir la corriente. ¿Sí se entendió? Es decir, así como cuando en supermallas, cuando entre dos mallas había una fuente de corriente y generábamos la supermalla, aquí en el caso de los nodos, cuando entre dos nodos hay una fuente de voltaje, por como lo estamos analizando, entonces se genera un supernodo. ¿Sale o no sale? Creo que sí. De hecho, si hubiésemos puesto el nodo de tierra en el nodo C, que también era, que era posible, nos iba a quedar un supernodo, pero ahora con respecto a este punto. Porque entre A y este nodo que tendría otro nombre, bueno, quedaría una fuente de voltaje conectada. ¿Por qué? Porque en el nodo C pudiésemos poner la tierra. Entonces, por donde le busquemos, nos podrían quedar supernodos. ¿Va? Ahora, ¿cómo aplicamos ahí? Y aquí le voy a poner SN, que significa supernodo. En el supernodo van a interactuar las siguientes corrientes, ¿no? La corriente R1, la corriente R2, la corriente R3 y la corriente R4. Y eso sería igual con 0. ¿Estamos? Sí, profe. Como todas son resistencias y no tienen asociadas en serie una fuente de voltaje ni de corriente, pues todas resultan ser negativas. Y entonces ahora sí vamos a aplicar la ley de Ohm para descomponer esta ecuación de Kirchhoff, respetando los nodos a donde están conectándose cada una de las resistencias. Por ejemplo, para R1 aquí sería el voltaje en B menos el voltaje en A entre la resistencia R1. ¿Por qué? Porque si estuviésemos en este nodo, aquí donde voy a señalar ahorita, aquí, ahí, bueno, esta resistencia con respecto al nodo B tendríamos que hacer la resta de B menos A, porque estamos en el nodo B. Es lo mismo que estoy haciendo acá. Ahora, para R2, ahí sería menos el voltaje en B entre la resistencia R2. Es decir, vamos respetando cada una de esas resistencias a qué nodos están conectados y cómo interactúan con los nodos de alrededor. Para el caso de IR3, estarán de acuerdo entonces que va a ser voltaje en C menos el voltaje en A entre R3. Y luego, el último va a ser el voltaje en C entre R4. Y eso tiene que dar 0. ¿Están de acuerdo? ¿Le entendieron cómo surgió la ecuación de supernodo? Sí, profe.
Matemáticamente ¿Verdad? No. hablando, matemáticamente hablando, lo que estamos haciendo es juntando las dos ecuaciones de nodos de B y C, porque la suma de dos ecuaciones también resulta ser una posible solución del sistema de ecuaciones, ¿no? Pero lo que Entonces, no entendí es por qué B y C, profe. porque ¿Porque son los que más conectan? no, porque la fuente de voltaje está conectado entre los nodos B y C. Ah, ok. Retomando, un supernodo se va a formar entre el par de nodos en donde esté conectada una fuente de voltaje. Pero entonces, bueno, no, podría ser porque vale 0, pero le iba a decir que si no podría ser lo mismo entre el nodo A y el nodo D, Sí, sí pero el puede nodo ser. D vale 0. Ajá. Sí podría ser si hubiésemos elegido al nodo C como tierra. Ok, Este. Y entonces sí podría funcionar lo que tú dices. Pero ahorita como lo pusimos abajo, entonces este es el supernodo. ¿Va? ok. Bueno, ahora ya de ahí descomponemos nada más, ¿no? Sería el voltaje en B entre R1 más el voltaje en A entre R1 menos el voltaje en B entre R2 menos el voltaje en C entre R3. Aquí no me habré equivocado, no, si están más, menos, menos, aquí va a ser más el voltaje A entre R3 menos el voltaje C entre R4, igual con 0. ¿No me equivoqué en algún signo? A ver, ayúdenme. Menos, menos, más, no, estoy bien. Y de igual forma vamos a juntar términos semejantes. El voltaje de A interactúa con R4 más, voy a hacer un poquito más grande mi pantalla porque estoy sufriendo. Y R1, no, aquí ni siquiera era R4, ¿sí? Para No, el es BA. R3. No, R3 y R1. entonces es 1 entre R1 más 1 entre R3. École. Y ese es del voltaje en A. Después sería menos 1 entre R1 más 1 entre R2. Y eso es por el voltaje en B. Luego menos 1 entre R3 más 1 entre R4. Y eso es por el nodo BC. Y ese es igual con 0. ¿Me pueden ayudar a decirme los coeficientes, por favor? El del primero sería 1/750. 1 sobre 750 de BA. El segundo, Ese sería 3 sobre 2000. 3 sobre 2000. Ajá. El tercero, 7/12,000. 7 sobre 12,000. Sí. Ajá. Luego, eso es por BC igual con 0. Y entonces ahí ya tenemos nuestra segunda ecuación. Y la pregunta aquí va a ser, pues tenemos dos ecuaciones, vamos a decirlo así, con tres incógnitas. Me falta una, ¿no? Porque si no, terminamos en la misma situación, está incompleto el sistema. Pero no, ¿qué creen? ¿Se acuerdan que en la supermalla teníamos algo que se llamaba ecuación auxiliar? Bueno, que yo así le llamo, la ecuación auxiliar. La ecuación que nos sacamos de la manga. ¿Y cuál es? Pues una muy sencilla. Ya sabemos cuánto vale el voltaje de BC del voltaje en B al voltaje C, ¿sí o no? Si yo hago esta resta, voltaje en B menos voltaje en C, ¿cuánto me tiene que dar? 2/18. Me tiene que dar 18, ¿no? Si esta fuente estuviera al revés, es decir, el positivo del lado derecho, sería BC menos BB. En este caso es BC menos BB menos BC, porque el positivo de la fuente está del lado del nodo B. Y entonces con esto completamos el sistema de ecuaciones y ya podemos resolver el sistema. ¿Cómo la ven? ¿Fácil o difícil?
Fácil, profe. A ver, ahora en este, si queremos ponerlo en la calculadora, sería 0, 1, menos 1 y 18, ¿no? Eso sería el sistema de ecuaciones. Ahora, basados en esto que acabamos de ver, necesito que me digan cuánto vale VA, cuánto vale el voltaje en B y cuánto vale el voltaje en C. ¿Ve? Ahí están las ecuaciones. Sería, bueno, sería esta, bueno, esta que acabo de poner en términos de puros coeficientes. Esta que sería también los coeficientes para poner esto en el sistema de ecuaciones en la calculadora. Y esta última que ahí sí es evidente cómo se acomodaría, ¿no? A ver, ¿alguien que quiera decirme cuánto da eso? A ver, en el voltaje VA, 12. aquí no había de otra, ¿verdad? El de B, pues es 12.72. 12.72. Ajá. Ajá. Y el de C me sale menos 5.28. ¿Menos cuánto? 5.28. 5.28. A ver, alguien que confirme esos valores. Sí, profe, me salió lo mismo. José Manuel ya le salió lo mismo. ¿Alguien más que le haya salido lo mismo? ¿Alguien más? A ver, hable. También a mí. Ok, ya salió uno adicional con eso. Bueno, entonces con esto, con estos tres valores vamos a simular para ver si nos dan los voltajes de nodo que estamos esperando, ¿no? ¿Les parece? Entonces, ya de aquí, este ya no le tengo que hacer el perfil de simulación porque como lo importamos o hicimos una copia del proyecto anterior, entonces, fíjense que aquí tiene el perfil de simulación VIAS Point que tenía el ejercicio anterior. Entonces, digamos, cuando ya tienen un ejercicio muy grande y necesitan hacer algún ejercicio basado en ese y no tener que construir todo, lo que hace es crear el proyecto basado en un proyecto anterior, como lo vimos al principio de esta simulación, ¿no? Entonces, ya nada más voy a hacer la simulación como tal. Ya quedó y me voy a fijar me voy a ir ahorita sobre los voltajes. Ya no voy a calcular las corrientes porque ya saben cómo se debe de calcular. Los voltajes de cada elemento también ya, con los ejercicios que llevamos, yo creo que ya no deben tener problemas de cálculo. ¿Vale? Entonces, este ya estuvo. Este ya estuvo. ¿Y este por qué se movió? Estas etiquetas se pueden rotar con R también, ¿eh? Así como los componentes. Este lo voy a poner acá afuera. Y ahora, las potencias. Aquí hay una potencia que se me está ocultando. Voy a ponerla de este lado. Esta la voy a poner acá. Esta la voy a poner acá. Está aquí. Y creo que ya están todas, ¿verdad? No se estorba con nada. Me parece que no. Entonces ya nada más copio. Me lo llevo acá a mi documento de Word. Y nada más corroboramos. ¿Sí? Que sería en el nodo A, acá arriba ya vimos que son 12 volts. Después en el nodo B, 12.72, exactito. Y en el otro da menos 5.28. ¿Sí? Entonces fíjense que el hecho de usar un supernodo agiliza mucho los resultados, ¿no? Solo hay que entender en qué momento aplicar un supernodo y cómo generar la ecuación. Retomo el concepto. El supernodo no es más que la combinación lineal de las ecuaciones del nodo B con el nodo C, que es una combinación lineal, pues, que tengo las dos ecuaciones y las sumo. Solo que por cómo está la fuente de alimentación B2, esa suma va a eliminar a la corriente B2 y así nos deshacemos de ella como incógnita. Eso, voy a buscar uno de los tantos videos que tengo de donde se explica esto. Para que a lo mejor les quede un poquito más claro qué es lo que se está realizando con respecto a esta fuente, ¿no? Entonces, ya
para concluir, ahorita ya no voy a hacer las operaciones, pero vamos a dejarlo señalado nada más. El voltaje de R1, ¿a qué sería igual? Tendría que ser el nodo B menos el nodo A. ¿Están de acuerdo? Porque el voltaje B es más grande que el voltaje A. Y ya ahí hacen ustedes la operación. El voltaje de R2 sería nada más el voltaje de B. ¿Están de acuerdo? El voltaje de R3, sería la interacción del voltaje de B menos el voltaje de C. ¿Cuál es más grande? El de A. Sería A con C. Sería BA menos BC. Ahí se convertiría en suma, ¿no? Porque sería 12 menos 5.28. Luego el voltaje de R4 sería ¿cuánto? El de BC, ¿no? ¿Cuál, perdón? El de BC, o podríamos hacer lo que decían en la otra clase, que podría ser el de el 0 menos el de eso. Ándale. Sí, ¿no? Ajá. Precisamente B0 o BD, como lo quieran llamar, es el nodo de tierra, ¿no? Para que nos quede en positivo y ya no tengamos esos conflictos existenciales que luego hay. Entonces aquí sería 12.72 volts menos 12 volts. El otro sería el BR2, sería 12.72 volts. El otro sería BA menos BC, que serían 12 menos 5.28. Y luego aquí sería 0 menos 5.28. Aquí sería 5.28. ¿Vale? Acá sería más 5, 6, 7. Sería 17.28. Aquí ya lo tenemos. Y este sería 0.72. ¿Están de acuerdo? Ahí está. Sí, profe. Ya de ahí faltaría calcular las corrientes y potencias. Eso ahí sí ya no lo voy a hacer. Ya nada más calculan las corrientes de su voltaje entre la resistencia en cuestión y con eso terminaría el circuito. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Se entendió más o menos? A ver, díganme. Sí, profe. Bueno, yo sí entendí. ¿Sí? ¿Segurísimos? A ver, permítanme un momento. Bien, entonces, ¿no tienen comentarios? ¿Dudas? Pongan palomita los que entendieron los 2 ejercicios del día de hoy. Ok, pues la mayoría como que sí le entendió al tema. Muy bien. Entonces, bueno, con esto concluimos este ejercicio y pues vámonos a otro, ¿no?